Bienvenidos a este primer video de estudio de estrategia en ajedrez. La idea es ir compartiendo con ustedes lo que estudio en el ámbito de la estrategia. No soy ningún maestro titulado o algo por el estilo, pero transmitir estos conocimientos me parece que pueden ser de utilidad para quien quiera recibirlo. En este video veremos la importancia de la ventaja en el desarrollo. Así es que comencemos. Hay tres principios elementales en la apertura. Primero, rápida movilización de piezas. Segundo, luchar por el centro. Y tercero, quien tiene ventaja de desarrollo debe esforzarse para abrir la posición. Desde la antigüedad los maestros estuvieron familiarizados con estas reglas. Las partidas de Paul Morphy son un claro ejemplo de ello. En esta partida, Morphy con negras enfrenta a Schulten con blancas. E4, E5, F4, D5, E por D5, E4, caballo C3, caballo F6, D3, alfil B4, alfil D2, E3. Muy buena jugada, sacrificando peón con la idea de abrir la columna E y lograr ventaja en el desarrollo. Alfil por E3, enroque, alfil D2, alfil por C3, B por C3, torre E8 jaque, alfil E2, alfil G4, C4, C6. Otra buena jugada de Morphy, cuya idea es debilitar al peón D5 de las blancas y abrir la columna D a su favor para aumentar su ventaja de desarrollo. D por C6, caballo por C6, rey F1, torre por E2. Buena jugada, abriendo el paso al ataque. Caballo por E2, caballo D4, presionando al caballo de E2, dama B1 desclavándose, alfil por E2 jaque, rey F2, caballo G4 jaque, rey G1. Y ahora otra jugada extraordinaria, aprovechando la ventaja de desarrollo. Caballo F3 jaque, sacrificando pieza, G por F3 única, dama D4 jaque, rey G2, dama F2 jaque, rey H3, dama por F3 jaque, rey H4, caballo H6 y las blancas abandonaron, considerando que hay un mate en dos movimientos para las negras. En caso de H3 para frenar la amenaza de mate en G4, seguiría el negro caballo F5 jaque, rey G5, dama H5 jaque mate. Otro elemento importante a conocer es que la ventaja en el desarrollo es temporal y por lo mismo, cuando tenemos esa ventaja de desarrollo, debemos tomar acciones enérgicas, pues de no hacerlo, damos chance al oponente de consolidar su posición y así nuestra ventaja en desarrollo podría esfumarse. Acá vemos que las negras tienen ventaja en el desarrollo. ¿Qué deben hacer? E4. Esta es la jugada correcta. La idea, bueno, sacrificar un peón para abrir las columnas centrales. Ahora, si se hubiera jugado en lugar de 4, la que parece normal, torre F de 8 clavando al caballo, las blancas contaban con una respuesta notable, la cual sería caballo por B7. Así es que claramente torre F de 8 no puede ser la mejor jugada en esta posición. Y sí la jugada E4. Continúo el juego con caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, torre A D8, dama C2, caballo D4, aprovechando el concepto de peón clavado, el peón de C3 por el efecto de la dama en A5, y además estaba amenazando a la dama. Así es que dama B2, caballo por E2, una jugada brillante. Las blancas responden con rey por E2, torre F E8, dama B4. A ver, en caso de torre E1, seguiría dama H5 jaque, F3, alfil C4 jaque, rey F2, dama por H2 jaque, rey E3, torre D3 jaque, aprovechando que el alfil de E4 está clavado, rey F4,
dama h6 jaque y la muerte de las blancas estaría cerca. Así es que en lugar de torre 1, las blancas juegan dama b4. Por supuesto, las negras buscan la iniciativa, explotar esta ventaja en el desarrollo a pesar de tener una pieza menos. Recuerden el sacrificio. Dama h5 jaque, f3, f5, g4, dama h3, g por f5, alfil por f5, dama c4 jaque, rey h8, torre e1. Y ahora el golpe de gracia. Torre por e4 jaque. Y las blancas abandonan debido al fuerte ataque de las negras, las cuales supieron explotar su ventaja en el desarrollo. Esto se jugó en una partida entre Topalov versus Ivanchuk en el torneo de Linares de 1999, partida la cual puedes encontrar en este canal. B4. El famoso gambito Evans. La idea de esta jugada es que las blancas, al sacrificar un peón, ganan un tiempo para jugar c3, seguido de d4, ocupando el centro. Alfil por b4, c3, alfil a5, d4, e por d4, enroque, d por c3. Jugada algo dudosa, siendo mejor jugar con negras, caballo g7, o incluso caballo f6. Entonces, d por c3, dama b3, golpeando en f7, dama f6, protegiendo el punto de f7, e5, buena jugada, dama g6, caballo por c3, caballo g, e7, alfil a3, alfil por c3, dama por c3, enroque. Las negras han logrado retirar a su rey del centro, pero su alfil aún no se desarrolla, por lo que es evidente la amplia ventaja blanca en el desarrollo, las cuales lanzarán un fuerte ataque al flanco de rey de las negras. Torre a d1, torre e8, torre f e1, torre b8, alfil d3 atacando a la dama, f5. En caso de dama h5, las blancas continuarían con torre e4, podría seguir caballo g6, g4, dama h3, alfil f1 y la dama negra sería atrapada. Entonces en esta posición se jugó f5, e por f6 capturando al paso, dama por f6, dama b3 jaque, rey h8. En caso de d5 hubiera sido realmente una catástrofe esta elección de jugada debido a dama por d5, brillante sacrificio de dama. Caballo por d5, torre por e8 jaque, rey f7, torre f8 jaque, rey e6, alfil c4 sin necesidad de capturar la dama aún, caballo e7 para sostener al caballo amenazado de d5, torre e1 jaque, rey d7, caballo e5 jaque, y ya la dama negra debiera entregarse capturando el caballo de 5. Amplia ventaja para las blancas. Entonces, luego de dama b3, rey h8, alfil b2 atacando a la dama f8, caballo g5, d5, torre e6. Buena jugada, aunque la jugada alfil por h7 era interesante igualmente. Bueno, en la posición se jugó torre 6, alfil por e6. Parece ser que la jugada dama f4 era interesante de considerar para resistir algo más. Ok, en la posición se jugó alfil por e6, aceptando la torre que las blancas han concedido en la casilla e6. Pero la idea es justamente ir progresando con esta ventaja en el desarrollo. Caballo por e6, dama f7, alfil por g7 jaque, rey g8, ahora brutal, alfil por h7 jaque, rey por h7, dama h3 jaque, rey g6, dama h6 jaque, rey f5, g4 jaque, rey e4, dama e3 jaque mate. Y esto se jugó en una partida entre Martin y Kurt, en una partida por correspondencia a inicios del año 1900.
A veces, jugadores sin tanta experiencia se dedican a capturar los peones del oponente a pesar que ello implique atrasar su propio desarrollo. Esto suele suceder a jugadores sin mucho bagaje y pecan de glotones, y estos glotones a menudo son severamente castigados en posiciones abiertas. Entonces, recuerden, en la apertura, un tiempo es a veces más importante que un peón. Y aquí las negras juegan caballo por E5, mala jugada. Tal como dijimos, las negras se engolosinan con un peón cuando en realidad mejor jugada era, en lugar de caballo por E5, E6 a fin de completar su desarrollo, lo cual hubiera sido mucho más sensato. Pero bueno, para efectos de este estudio, caballo por E5, caballo por E5, alfil por B5, caballo por B5, dama por B5, torre E1. Buena jugada, y ya verán el porqué. Caballo F6. A ver, la jugada E6 solo facilitaría una inmensa combinación de las blancas, a base de C4, buena jugada, que busca abrir la posición para un ataque letal. Y si ahora dama 5, seguiría torre por E4, y tras de por E4, dama de 7, jaque mate. Así es que E6, que parece jugada de desarrollo, en realidad sería el principio de la catástrofe. Así es que las negras juegan caballo F6. Alfil G5, E6, C4, dama A5. A ver, ¿qué pasaba? Si D por C4 continuaba alfil por F6, G por F6, A4, buena jugada. La idea sería desviar a la dama de la defensa de su rey. Dama D5, dama por D5, E por D5, caballo G6, jaque a la descubierta y sería ventaja decisiva para las blancas. Caería la torre de H8. Así es que por ello no se captura el peón y las negras deciden jugar dama A5. Continúa la partida con alfil por F6, G por F6, caballo por F7, rey por F7, dama H5 jaque, rey E7. En caso de rey G8, seguiría dama G4 jaque, alfil G7, dama por E6 jaque, rey F8, dama D6 jaque, rey G8, torre 7 con idea de dama E6 jaque y la red de mate parece difícil de parar. Pero bueno, en la partida se jugó rey E7, C por D5, E5, F4 intentando abrir la posición del rey de las negras, dama por D5, F por E5, F5, E6, imagínense que ya está aterrizando posiblemente una dama en F7, así es que rey F6, H4, cortando el paso al rey para que no pueda huir por G5, por ejemplo, alfil C5 jaque, rey H1, dama por E6, entregando la dama, pero el jugador de blancas realiza dama H6 jaque y las negras abandonan. Jugado esto en la partida entre Neshmedinov y Kamishov en Rusia en el año 1950. Tal vez ya era la Unión Soviética. De hecho, eso debiera de ser. Ok. A ver, otro elemento importante a aprender es que debemos devolver material extra en el instante adecuado, el cual es un método fiable de lucha contra gambitos, lo que permite simplificar la situación neutralizando la ventaja de desarrollo de nuestro oponente. Por ejemplo, acá tenemos esta posición típica del gambito danés, donde se debe continuar con negras D por C3. Las blancas podrían responder alfil C4, nosotros C por B2, alfil por B2. Y ahora la jugada D5, buena jugada, porque luego de alfil por D5 sigue caballo F6. Y ya las negras van equiparando en desarrollo. Existiría también alfil por F7 jaque, rey por F7, y parece que la dama de D8 cae, pero en realidad no. Dama por D8, alfil B4 jaque, a la siguiente tendría que caer la dama, si es que las blancas podrían jugar dama D2, alfil por D2 jaque, caballo por D2, torre E8, F3, C5, caballo C4, torre D8, seguido de caballo C6, teniendo las negras así
buenas chances en esta posición. Como mencioné, entregar material de regreso contra gambitos es una buena manera de minimizar la iniciativa de nuestro oponente. Alfil B5, y en posiciones simétricas como estas, las negras deben ser precavidas, pues un tiempo extra podría brindar a las blancas una peligrosa iniciativa. Así es que las negras juegan correctamente caballo D7, una buena respuesta, ya que si, por ejemplo, seguía jugando el espejito con alfil B4, todo simétrico, esto sería ciertamente dudoso, debido a que las blancas contarían con la jugada caballo E5. En caso de dama 5, simplemente alfil por C6, jaque, B por C6 y ahora enroque. Buena jugada, quitándose de la clavada. Por ejemplo, aquí pensar en cosas como caballo por C6, que parece que le hace un doblete al alfil y a la dama, sería una mala decisión debido a alfil por C3 jaque y las blancas estarían perdidas. Así es que B por C6, enroque, alfil por C3, B por C3, dama por C3, dama C1, dama por C1, torre F por C1, enroque, F3, H6, caballo por C6, con ventaja para las blancas. Y bueno, esta posición es de una partida real. Una disputada en el match por el título mundial entre Botvinnik y Tal en 1961, donde Botvinnik recuperó la corona perdida el año anterior. Bueno, dato anecdótico. Así es que, bueno, luego de alfil B5 ya vimos que alfil B4, mala idea, y las negras juegan prudentemente caballo D7. Las blancas podrían seguir dama 4, torre C8 para sostener en C6, enroque, y bueno, aquí pensar, por ejemplo, en alfil por C6 sería ciertamente impreciso, debido a que si torre por C6 y ahora dama por A7, seguiría dama C8 con evidente compensación para las negras por el material. Totalmente. Fíjate que tendría dominio de la columna semiabierta C. Podríamos decir que es columna abierta porque es una pieza en un peón el que se encuentra en C3. La actividad de los alfiles también es brutal. Próximamente un enroque para las negras. Muy buena compensación entonces para el segundo jugador tras entregar un peón. Pero bueno. En la partida se jugó enroque justamente porque alfil por C6 sería dudoso. A6, terminando con las amenazas del alfil de B5. Así es que este juega alfil por C6, torre por C6, torre FC1, alfil E7, caballo E2, alfil D3, amenazando al caballo, pero fundamentalmente con idea de alfil B5. Pero más precisa que esta jugada era dama B6. Y en caso de torre por C6, B por C6, torre C1. Y ahora sí, alfil D3, dama D1. ¿Por qué? Porque si se jugaba un torre por C6, entonces dama por B2, torre C8 jaque, alfil D8 y las negras no correrían riesgos. Las blancas siempre deberían estar atentas a la posibilidad de que les den un jaque mate en la primera fila. Así es que dama D1, alfil por E2, dama por E2, enroque, caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, torre C8 con posición igualada de haberse jugado esto. Así es que dama B6 era bastante más preciso que la jugada alfil D3. Continúa el juego con torre por C6 y ahora las negras de manera correcta alfil B5. ¿Por qué? En caso de B por C6 seguiría caballo C1 atacando al alfil B5, dama C2 con idea de A4 buscando encerrar a ese alfil. Así es que alfil B5 tiene sentido, pero fíjate en el bombazo que ahora tienen las blancas, siempre apelando a este concepto importante que estamos mencionando, la ventaja en el desarrollo. Juega dama por B5, brillante sacrificio de dama que posibilita que las blancas mantengan la iniciativa. Entonces siguió A por B5, torre C7, caballo B6. Bueno, a ver, en caso de 5, amenazando al alfil, seguiría torre AC1. Y tras E por F4, torre C8 con ventaja importante para las blancas. Así es que 5 no viene al caso. Caballo E6, torre E por B7, alfil D6, caballo E5, alfil por E5, alfil por E5,
enroque, torre B8. Las negras deciden capturar ahora en B8, si no las cosas se empeorarían para ellas. Así es que dama por B8, alfil por B8, torre por B8, B3 controlando saltos de caballo, sea la casilla 4, sea la casilla C4, rey F8, rey F1, y es apreciable que las blancas llegan mejor a este final con un peón de ventaja limpio y control de lo que pasa en el tablero. Finalmente veamos esta posición, donde las blancas juegan A3, las negras E6, y ahora alfil D3. Una jugada excelente, absolutamente magistral. ¿Por qué? Porque habitualmente en posiciones con esta estructura de peones, el cambio de alfil de casillas claras es conveniente para las negras. Sin embargo, la idea de esta jugada es lograr un rápido desarrollo y ganar iniciativa por el flanco de dama con un B4 y un caballo A4 seguido de caballo C5. Las negras continúan aquí con alfil por D3, dama por D3, torre C8. Aquí alfil E7 parecía algo más exacta en esta posición, pensando rápidamente en enrocar. Torre C8 es un poco más lenta. Enroque, caballo A5. Jugada que tiene la idea de prevenir un B4 blanco, porque en dado caso, si se jugara ahora un B4, este caballo iría hasta C4. Pero el problema con esta jugada de caballo A5 es que retrasa el desarrollo del flanco de rey. Así es que las blancas enérgicamente juegan E4. La idea, por supuesto, es abrir el juego, aprovechando el rey centralizado de las negras. D por E4. A ver, en caso de dama por B2, seguiría la increíble caballo por D5. Y ahora es necesario para las negras jugar caballo por D5. ¿Por qué? Porque en caso de E por D5, seguiría E por D5 y a pesar de tener pieza menos, las blancas logran abrir la posición y la situación del rey negro es crítica. Totalmente a merced de un rápido ataque de las blancas. Así es que a caballo por D5, no peón por caballo, sino que caballo por caballo. Caballo por D5. Continúa el juego con E por D5, dama B3, dama por B3, caballo por B3, torre a B1, caballo A5, D por E6, F por E6, torre F1 con gran ventaja posicional para las blancas si se hubiese llevado a esta posición. En la partida entonces, después de este 4, las negras capturaron y no entraron en estos escabrosos caminos. D por E4 entonces, caballo por E4, caballo D5 atacando al alfil, alfil G3, dama B3 y dama D2, evitando el cambio de damas. Las blancas requieren de esta pieza, la dama, para explotar su ventaja en el desarrollo. Fíjate que las blancas ya están enrocadas con torres comunicadas, mientras que las negras tienen un rey centralizado, un alfil que aún no se desarrolla y dos torres que ni por asomo se están mirando. Caballo C4 atacando a la dama, dama G5. Las blancas siguen con el ataque. H6. Y bueno, por ejemplo, aquí en caso de F6, podría haber seguido dama G4 tocando en E6. Y tras rey F7, maravillosa jugada, caballo F, G5, jaque. Absolutamente brillante. Y las blancas estarían ganadas. Porque tras F por G5 seguiría caballo por G5, jaque. Rey E8, dama por E6, jaque. Caballo E7. Torre F, E1, y el ataque blanco sería imparable a pesar de la pieza menos. Así es que bueno, H6 es lo que se jugó en esta posición. Dama G4, H5, dama G5, torre H6, torre A, E1. Las negras siguieron con caballo por B2. A ver, si se jugaba ahora F6, las blancas rematan fácilmente la partida con un dama por D5, E por D5, caballo S5, jaque a la descubierta, lo está dando el jaque la torre de E1, rey F7 y ahora caballo por B3. Amplia ventaja sería entonces esto para las blancas. Así es que lo que se jugó fue caballo por B2, caballo F, D2, dama B5, F4. La idea de esta jugada es derribar las paredes de la posición negra. Jugar un F5, por ejemplo, empezar a abrir absolutamente todo y dejar al rey de las negras al desnudo. Torre G6 amenazando a la dama. Dama por H5, torre H6, dama F3,
Dama de 3 buscando el cambio de damas. Por ningún motivo las blancas quieren esto. Ventaja de desarrollo, sabe que la tienen y quiere explotar esa ventaja. G6, F5 buscando abrir todo. G por F5 y ahora una jugada maravillosa. Dama por F5, a lo que las negras responden dama por D4, jaque. ¿Qué pasaba? Que si E por F5 las negras pierden enseguida tras caballo F6, jaque a la descubierta. Y también con el caballo, es un jaque doble en realidad. Rey D8 y torre E8, jaque mate. Así entonces, dama por D4, jaque es lo que se jugó. Rey H1, alfil E7, dama por F7, jaque. Rey D7, caballo F3 atacando a la dama. Dama H8, alfil E5 atacando a la dama. Dama H7 y ahora dama por H7, torre por H7, alfil por B2 y las blancas obtendrían una ventaja decisiva, pieza de más en el tablero. Esto ha sido entonces el estudio respecto a la ventaja de desarrollo, estudio en estrategia de ajedrez. Espero que te sea de utilidad y si este video adquiere el apoyo, la adherencia suficiente de los suscriptores y de cualquier persona que se asome y le guste esto que acaba de ver, por supuesto entonces seguiré con esta serie de estrategia en ajedrez y esperando, vuelvo a repetirlo, que haya sido de su agrado, que les haya servido y que hayan aprendido algo que quizás no habían tenido en cuenta hasta ahora. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo y se cuidan. Chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.